Me vais a permitir que empiece este podcast de la misma forma que empezamos la tercera jornada para la erradicación de la violencia sexual que realizamos el pasado 15 de noviembre en Guadalajara. Así que me vais a permitir que empiece contándoos algo personal. Tengo un monstruo que habita en mis entrañas. Bueno, digo en mis entrañas, pero en realidad no sé exactamente en qué parte de mi cuerpo habita. A veces lo siento apretándome en la garganta, otras veces lo siento como un pinchazo entre las piernas. Hay veces que lo siento en forma de retortijón en la tripa y hay algunas veces que hasta me ha provocado el vómito. No sé exactamente en qué parte de mi cuerpo habita, pero es que tampoco sé cuándo empezó a habitarme. A veces creo que sí que sé el día que llegó, porque recuerdo con una nitidez que a veces me asquea la noche en la que en aquella cama y con aquel novio irrumpió el monstruo y me heló la sangre por un instante y supe que había llegado para habitarme. Otras veces creo que tal vez este monstruo ya me habitaba desde antes y me asusta no recordar el día exacto en que llegó. Tampoco sé exactamente qué forma tiene. A veces lo siento muy chiquitito y hay semanas en las que lo siento tan ligero, tan apenas perceptible, que creo haber dejado de oírlo y pienso que se ha ido para siempre. Pero hay otras veces que lo siento muy grande, que lo siento muy pesado y muy fuerte. Tanto que hay veces en las que incluso es capaz de bloquearme el cuerpo. Ha llegado a inmovilizarme las extremidades y me ha hecho creer que yo no podía controlar mis propios movimientos. Ha llegado a cegarme la visión, a hacer que no me reconozca en el espejo y a arrebatarme la certeza de si realmente sería yo la dueña de mi propia carne. Tengo un monstruo que habita en mis entrañas y que siempre aparece de forma inoportuna. Hay días en los que estoy lavándome los dientes, por ejemplo, y le escucho susurrarme por dentro. Pero si tú no querías, ¿por qué no lo dijiste? Aparece como un relámpago, fugaz, y vuelvo a dejar de escucharlo. Hay mañanas, por ejemplo, en las que amanezco abrazada a mí misma, sin recordar exactamente lo que estaba soñando, pero descubriendo mi cama como un campo de batalla, el edredón arrugado en el suelo, la almohada en los pies. A veces me meto en la ducha, con el agua calentita cayéndome sobre los hombros, y siento al monstruo erizándome la piel, y le escucho susurrarme por dentro. Si aquello pasó, ¿por qué no lo cuentas? Aparece como un relámpago, fugaz, y vuelvo a dejar de escucharlo. Hay días en los que otra piel intenta tocar la mía, por ejemplo, y entonces siento al monstruo en forma de corriente eléctrica que me atraviesa la espalda y le escucho susurrarme por dentro. ¿Seguro que ahora quieres? ¿Estás segura de que no estás en peligro? Hubo un momento en el que me di cuenta de que ese monstruo que habita en mis entrañas también habita en los cuerpos de mis amigas y en los de las mujeres de mi casa. No lo hablamos casi nunca, pero a todas les pasa lo mismo, que también tienen un monstruo habitándoles las entrañas, pero que tampoco saben exactamente en qué parte del cuerpo les habita, ni qué forma tiene, ni cuándo empezó a habitarlas. Hay días, en las pocas veces que lo hablamos, que alguna me cuenta que no recuerda bien si fue el día en que su padre rompió su inocencia cuando aún era una niña, o si fue el día en que aquel chico le apretó la cabeza contra la pelvis cuando aún era un adolescente, o si fue el día en que aquel desconocido restregó el cuerpo contra el suyo cuando iba en la Renfe de camino a clase. Y me ha pasado que a veces, en una conversación cotidiana, en medio de un silencio incómodo, he percibido que mujeres que apenas conozco también llevan el monstruo dentro. Lo he visto en la mirada que baja, en la palabra que se queda a medias. Y esto me ha pasado en mi casa, en la casa de mis amigas, en la de mis abuelas e incluso en las casas de las mujeres que he conocido al otro lado de los océanos. Y es entonces cuando me abruma pensar en cuánto tiempo lleva aquí este monstruo, si hubo un día exacto en el que llegó o si lo heredé. Que me pregunto, igual que la Carmento, cómo fue la daga en su origen que atravesó a mis ancestras. Y es entonces cuando creo que empiezo a darme cuenta de que esto que venía yo a contaros como algo personal, tal vez no lo sea tanto, que tal vez no sea solo mío, y que tal vez más que una sombra personal, este monstruo es una criatura colectiva, alimentada por siglos de silencios, por unas estructuras que lo protegen y por una sociedad que lo prefiere invisible. A veces me pregunto si aquel padre, aquel novio o aquel desconocido de la Renfe también cargan con algún monstruo en las entrañas que les hiela la sangre. Si alguna vez habrán caído en la cuenta de que en aquel gesto, en aquella noche, en un instante que para ellos quizá fue insignificante, abrieron la puerta de nuestros cuerpos para que ese monstruo entrara, para que habitara mi cuerpo, el de mis amigas, el de las mujeres de mi casa y hasta el de las mujeres que apenas conozco al otro lado de los océanos, para que nos apretara la garganta, nos inmovilizara el cuerpo y a veces hasta nos hiciera vomitar. Y es ahí donde me pregunto por la historia que viene después, porque muchos de ellos ni siquiera sepan que abrieron esa puerta. Siguen con sus vidas tranquilas, ajenas, sin imaginar el monstruo que dejaron alojado en las nuestras. Y otros tal vez sí lo sepan.
Tal vez sí recuerden perfectamente el día que lo dejaron entrar, pero aún así caminan por el mundo sin que nada les tiemble por dentro, protegidos por una narrativa que convierte su responsabilidad en niebla y que les permite vivir intactos, impunes. Y es por eso que las jornadas llevaron como título La fábrica de la impunidad, porque el monstruo que nos habita no se sostiene solo por aquel momento en que entró, sino por todo lo que vino después, por el silencio cómplice, por la cultura que normaliza, por las instituciones que miran hacia otro lado, por los relatos que nos enseñaron a dudar de nosotras y a disculparlos a ellos. Porque si el monstruo ha sobrevivido tanto tiempo en mi cuerpo y en el de mis amigas y en el de las mujeres de mi casa, es porque existe una fábrica que lo produce, lo alimenta y lo distribuye. Esa maquinaria perfecta que consigue que nosotras carguemos con el peso mientras tantos otros caminan ligero. En estas terceras jornadas y a través de las ponentes que nos acompañaron y cuyas intervenciones repasaremos hoy, fuimos con el objetivo preciso de esto, de desmantelar la fábrica, de iluminar sus engranajes, de nombrar lo que siempre intenta ocultarse, romper juntas el silencio que la mantiene funcionando. Bueno, y nuestra primera ponente en las jornadas fue Rosa Cobo, una mujer cuya obra ha sido para muchas de nosotras una lucecita en la oscuridad. Cuando aún no sabíamos cómo nombrar el dolor ni al monstruo, ella ya estaba alumbrando el camino, desmontándolo y revelando aquello que él quería mantener oculto. Teórica feminista imprescindible que nos ayudó a ver que, cuando llamamos a las cosas por su nombre, el monstruo pierde fuerza. Ella nos enseñó que el monstruo no solo actúa en los cuerpos, sino también en los discursos que nos dicen qué es desear, qué es consentir, qué es normal. Vino a las jornadas a hablarnos precisamente de esa ficción del consentimiento sexual, esa mentira cuidadosamente construida que ha seguido alimentando al monstruo mientras nos convencía de que su voz era la nuestra. Para comentar todo lo que hemos aprendido con Rosa estos últimos meses, tenemos en el programa una invitada especial. Andrea es una mujer brillante que ha estado coordinando el club de lectura de la asociación estos últimos meses y como es un lujo escucharla, pues le hemos pedido que venga hoy con nosotras para que tengáis también este placer y podáis entender un poquito mejor todo lo que nos ha aportado esta ficción del consentimiento. ¡Bienvenida! Madre mía, el placer es mío y brillante. O sea, ¿cómo somos las amigas? ¿Cómo somos las amigas? Madre mía, a ver qué hago yo con todo esto. Con motivo, como decía Claudia, con motivo de la ponencia de Rosa Cobo, el libro elegido y que se ha comentado durante las últimas sesiones del Círculo de Lectura Feminista ha sido La ficción del consentimiento sexual, pero ahora volvemos al libro, pero me vais a permitir hacer un alto en el camino y explicar qué es el círculo de lectura, por si hay algún oyente que no sabe lo que es, pero le interesa. El Círculo de Lectura Feminista es una actividad organizada desde la Asociación Mujeres Siempre Vivas y que funciona de la siguiente manera, es bien sencilla. Se elige un libro, se calendariza una serie de sesiones en las cuales nos reunimos y se van abordando la parte del libro que toca para esa sesión. Lo maravilloso de esto es que además de aprender a través de la lectura, también lo haces de las mujeres que participan contigo y eso es lo verdaderamente enriquecedor y valioso. Otros puntos de vista, otras experiencias, pero conectada y sintiéndote reconocida. Así que sigue a Mujeres Siempre Vivas en redes, @mujeres.siemprevivas y que la distancia no sea un impedimento porque se puede participar de manera online, porque somos unas chicas chulísimas y modernísimas. Y aunque yo, personalmente, encarecidamente, aunque lo del círculo de lectura feminista no te interese, síguelas porque, hablando de luces y de faros, si en algún momento te has visto un poco perdida en esto del feminismo, estas mujeres son maravillosas y son las que van a ponerte en el camino. Así que síguelas siempre. Juramos que no le hemos pagado por propaganda. No, pero... O sea, no, pero es que aquí hay que meter siempre una cuña publicitaria. ¿Cómo somos las amigas? Bueno, como comentábamos, el libro que se ha abordado ha sido el último que ha escrito Rosa Cobo. Y creo que de manera unánime lo que más comentábamos en las sesiones era así todas, mirando fijamente, con las manos en la cabeza y con los coditos en la mesa, mirando fijamente la portada del libro y decíamos siempre, ¿cómo me puedo yo aprender todo esto que he subrayado, que básicamente es todo el libro, para poder soltarlo cuando lo necesite?
Es un libro que es necesario leer, más en el contexto en el que estamos viviendo, donde hay una fuerte reacción conservadora y, por otro lado, una hipersexualización de los cuerpos de las mujeres y niñas. En el libro, Rosa Cobo aborda un tema que se ha convertido en uno de los centros del debate público, el consentimiento. Esto da para hacer un podcast solo y exclusivamente, y lo que pretendemos en esta parte, o pretendo en esta parte, es un poquito arrojar lo que se fue comentando durante las sesiones y que también Rosa abordó en su parte de la ponencia, de las jornadas, perdón. Porque, chicas, ¿qué es el consentimiento? Las mujeres feministas hemos mirado siempre todo lo que envuelve a esta palabra con cierta sospecha, suspicacia. La mirada del feminismo es una mirada crítica, y no por criticona, sino porque interpela. Y eso es lo que hace Rosa en este libro. Ella hace preguntas para comprobar si este concepto es útil o no para las mujeres. El consentimiento debería de ser la fórmula para reconocer el poder del otro, su capacidad para decidir sobre sí mismo y su libertad. Cosas sobre las que nunca se debería despojar a ninguna persona. Pero el poder no emana de las mujeres, porque vivimos dentro de un sistema que no permite la igualdad. Dice Rosa, las desigualdades de poder, la normalización simbólica de la subordinación, la explotación enmascarada, las adicciones, el desconocimiento, la necesidad de sobrevivir o el miedo vician el consentimiento. Si el análisis del consentimiento se despoja del contexto, no es útil para las mujeres. Primera cosa que nos quedó clarísima. Y en esta pugna por hacernos creer a las mujeres que el consentimiento es algo que no es, en favor de distintos actores sociales, políticos y económicos, esta falta de contexto hace que el peso del consentimiento recaiga completamente en nosotras, porque el consentimiento solo lo damos nosotras. Como si fuera una suerte de privilegio, pero es cesión. Permites a aquel que te desea a ti. Y esto es posible, primero, porque esta responsabilidad está enmascarada de poder, entre comillas, que no me estáis viendo, pero así lo he puesto. Y por otro, porque este poder nos marca otra forma de perpetuar, también de una manera muy sutil, los roles de género. Estamos educadas para agradar y servir. Y esto deriva en todas esas preguntas que en el maravilloso inicio de este podcast nos comentaba Eli. Deriva en que se responsabiliza a las mujeres de recibir la violencia. Y si soy yo responsable, ¿cómo voy a hablar de esto? ¿Cómo voy a poder sentirme mal por algo que he consentido? ¿Por qué me siento así? ¿Qué me pasa? Esto invisibiliza la violencia que sufrimos e imposibilita hablar del trauma. Dice Rosa, el consentimiento sexual por sí solo no evita la violencia sexual ni es el instrumento para combatirla, pero en función de cómo se articula el discurso puede contribuir a visibilizar y a politizar la violación y la violencia sexual. Además, durante las sesiones, y también explicó Rosa en su ponencia, otro gran factor que queda invisibilizado es quien ejerce violencia sobre nosotras. Uh-huh. El consentimiento sexual es uno de los fundamentos de libertad del sujeto. Esta frase del libro de Rosa Cobo, de las más sencillas de entender a simple vista, pero que me da escalofríos después de haber podido entender esto en todo su contexto a través de la lectura de su libro y tras su esclarecedora intervención en las jornadas, donde desgrana muy bien lo que es el título del libro, El consentimiento es una ficción. Nos sirve a las feministas para poner el debate encima de la mesa, como ha explicado Andrea, y que, como dice Rosa, el objetivo de las feministas es que todas tengamos la posibilidad de consentir sexualmente, siendo también una luz al final del camino. Y repito la frase, el consentimiento sexual es uno de los fundamentos de libertad del sujeto. Bien, el consentimiento necesita de reciprocidad, de voluntad y de deseo, entendiendo que el deseo como el motor del consentimiento. Y repito la frase, el consentimiento sexual es uno de los fundamentos de libertad del sujeto. Para que podamos elegir en libertad debe haber igualdad, por lo que ¿cuánto podemos hablar de consentimiento las mujeres cuando no vivimos en sociedades realmente igualitarias? Repito la frase, el consentimiento sexual es uno de los fundamentos de libertad del sujeto. La condición de sujeto da acceso a la ciudadanía, a consentir en libertad. Pero ¿qué pasa si en el imaginario colectivo, creado desde la visión de los hombres, se nos ha dotado de la condición de objeto a través de la hipersexualización de nuestros cuerpos, convirtiéndonos en mercancía, en capital sexual? En el círculo de lectura, ante estos conceptos que desgrana tanto Rosa, nos dejaba un poco heladas y reflexionábamos un poco
sin encontrar salida sobre cuánto de real es entonces nuestro consentimiento, cuando creemos que realmente lo estamos dando, si partimos de un lugar subordinado en la sociedad. Incluso también nos preguntamos cuánto de deseo es nuestro si este deseo ha sido creado por el imaginario masculino. Rosa en su libro y en las jornadas nos explica con todo lujo de detalles cómo la revolución sexual llegó con una aura revolucionaria a hablarnos de libertad sexual, y aunque a las mujeres nos sirvió para poner encima de la mesa la necesidad de vivir el sexo desde otro punto, rápidamente es renombrado por los hombres, como dice Rosa, en acceso al cuerpo de las mujeres. La libertad del mercado y la libertad sexual de las mujeres ha acabado siendo destructiva para nosotras por la industrialización del cuerpo de las mujeres que ha supuesto, convirtiéndonos en capital sexual y despojándonos de la condición de sujeto y, por lo tanto, de la posibilidad de acceder a la ciudadanía con pleno derecho. Me parece importante esta frase que dijo Rosa en las pasadas jornadas, con mucho criterio, que el feminismo no está para razonar sobre el deseo, sino sobre la violencia sexual y la feminización de la pobreza. Y es por esto por lo que las mujeres tenemos que seguir luchando por una sociedad igualitaria, para poder hablar de consentimiento real. Con el consentimiento ha pasado lo mismo que con el empoderamiento, lo han vaciado de contenido y manoseado, pero como gritábamos ayer en la Mani, aquí estamos las feministas, para dotar de sentido a las palabras que nos pertenecen y nos sirven para luchar, para romper estructuras y así reconstruir desde nosotras. Bueno, y siguiendo con las ponentes de la jornada, después de esta maravillosa disertación de nuestras amigas Andrea y Claudia, Bravas. pasamos a Patricia de Santiesteban, psicóloga clínica y autora de El mito de la violación, La bella durmiente nunca fue una historia de amor, que dedica su vida a escuchar aquello que a veces ni nosotras mismas somos capaces de oír. Las huellas silenciosas que deja el monstruo, las narrativas con las que se justifica y los mitos que lo vuelven casi invisible. Ella vino a poner el foco en esas estructuras que convierten la violencia sexual en un paisaje cotidiano. Nos ayuda a desarticular las historias que el monstruo nos susurra, que exageramos, que malinterpretamos, que no entendimos bien. Historias que llevan generaciones sosteniendo su impunidad. Vino a romper esos relatos y a mostrarnos cómo, cuando desmontamos el mito, el monstruo empieza a quedarse sin escondite. Muy buenas, soy Patricia de Santisteban y estuve participando en las jornadas de la Fábrica de la Impunidad que organizaron Mujeres Siempre Vivas, junto a ponentes increíbles como Rosa Cobo, Nasara Said y Benda Obad, a la cual no conocía, pero ahora ya sigo porque fue un descubrimiento. Y la verdad es que me pareció súper potente el hecho de que nos juntaron a 4 mujeres tan diferentes, cada una desde nuestro ámbito, que bueno, teníamos muchos nexos de unión en todo lo que hablábamos, y qué importante es precisamente generar esos espacios donde podamos comprender una problemática tan compleja desde diferentes ejes, ¿no? Así que bueno, maravilloso, y espero que sigamos trabajando en común. Qué guay lo que dice Patricia. La verdad es que eso es cierto, había un diálogo muy chulo entre ponentes. Fue cada intervención muy diferente y muy enriquecedora, que así fuera. Para mí, Patricia fue todo un descubrimiento y habló de muchísimos conceptos súper esclarecedores para entender la violencia sexual. Habló de la diferencia entre una violencia reactiva, que es la que solemos ejercer las mujeres, y la que se ejerce para mantener una jerarquía, que es la que ejercen ellos. De que las mujeres estamos educadas en la vulnerabilidad de nuestros cuerpos y además tenemos en común el miedo a la confinación de estos. Y quiero hablar de una cosa que explicó Patricia y que no puedo olvidar, hablando de que las mujeres solemos tener terror a irnos de una situación en la que nos sentimos violentadas, ya que sabemos que no ganaremos por la fuerza. Y lo que hacemos en su lugar es intentar desplegar todos los recursos que tenemos para convencer de que no me merezco que me hagas esto. Y guau, para mí fue loco escucharlo, entender que es un mecanismo común de las mujeres, que tiene todo el sentido además, pero oírlo en una jornada me parece tan esclarecedor a la vez que doloroso. O sea, todo esto venía a que ella decía que los agresores no conocen los mecanismos de las mujeres para adaptarse a la violencia, y al escuchar esto descubrí que yo tampoco los conocía o nunca había hablado de ello con otras mujeres como para ponerlo encima de la mesa e identificarlo como tal. Además de cómo explicó el trauma simple y el complejo, que me consta que a mi hermana le encantó, y otras miles de cosas. Sí, la verdad es que a mí Patri me gustó muchísimo, también como compañera de
de profesión, ¿no? Como psicóloga, me pareció súper esclarecedora. Me impactó mucho cómo explicaba estos mecanismos de los que hablabas tú, Clau, así como el ejemplo que puso de este muchacho que robaba sin violencia, ¿no? Porque simplemente con su presencia era tan intimidatoria la forma en que lo hacía, que jamás necesitó utilizar un arma ni amenazar directamente a nadie, y aún así pues robaba cantidades ingentes de dinero. ¿Y cuál era la perspectiva de él? De decir, si realmente yo no soy una persona violenta, ¿no? Yo cojo a la persona, me la llevo con el bracito en el hombro al cajero y me dan todo su dinero, a veces charlamos, me dan las gracias. Y me pareció tan esclarecedor el símil con cómo reaccionamos nosotras muchas veces frente a la violencia sexual, cómo no es necesaria la amenaza explícita cuando está tan presente la amenaza implícita, y cómo realmente ellos pueden hacer esta lectura de si yo no he sido violento ni nada, ¿no? Simplemente pues he puesto mi deseo encima, he dado por hecho que tenía que ser satisfecho, y la otra persona se ha ido encantada de que le robes 3.000 euros del cajero. Oye, seguro que esta noche te pone una velita de agradecimiento en casa. Entonces, bueno, me pareció la verdad una tía súper potente que tenía muchas ganas de escuchar en directo, y me quedé pensando en varias cosas, pero alguna me la guardo para las opiniones de mierda. Sí, no vayas, no abras todavía el cajón, que todavía queda mucho, pero a mí también me resultó súper interesante, la verdad, la ponencia de Patri. Fue todo un descubrimiento también, pues eso, saber cómo trabaja ella desde el lado de la intervención pues con hombres que han sido condenados por delitos que están relacionados con la violencia sexual, ¿no? ¿Quieres? Sí, bueno, y es que Patri también trabaja en la otra parte, porque decía que trabajaba en la cárcel con hombres, pero después en su consulta venían las mujeres que son las que reciben la violencia de esos hombres. Muy heavy. Entonces, claro, ella tenía como un mapa completo Total. de cómo se sienten ellos que son violentos y cómo reciben ellas la violencia. O sea, fue absolutamente esclarecedor. Sí, sí, totalmente. La verdad que a nosotras nos encantó. Y bueno, cuando terminó la jornada, la ponencia de Patri, tuvimos un pequeño descanso para comer, porque imaginaros, Rosa Cobo y Patri de Santisteban, ya terminando a las 2 de la tarde, ya estábamos como en plan, por favor, o sea, que necesitamos comer. Total, pero antes de irnos a comer, yo aproveché para interceptar a 2 hombres de los poquísimos que habían acudido a la jornada de la mañana, bueno, pues para preguntarles, bueno, pues para saber a ver cómo les había atravesado pues las ponencias y lo que habían escuchado por la mañana, lo que se llevaban, ¿no? Y bueno, vamos a escucharles y después lo comentamos. Bueno, acabamos de terminar las 2 ponencias de la mañana. Contadnos, chicos, qué os habéis llevado de esta parte de la jornada. Bueno, pues muy ilustrativa, muy esclarecedora y bueno, en particular el análisis del consentimiento en un sentido amplio y más específico, y las derivadas, pues la verdad que es súper interesante y muy esclarecedor, y también en particular la segunda ponencia con respecto a la imagen que existe a lo mejor pública de las violaciones, del perfil de violador o de agresor, pues también es muy esclarecedor de que no es así. Así que bueno, combatiendo mitos. Y bueno, la parte de Rosa a mí me ha encantado. Me parece, vamos, que dar el contexto también de todo, también desde el punto de vista material y económico, pues me parece fundamental para entender que pues que la liberación de la mujer no puede darse sin igualdad también económica. ¿Qué tareas pendientes os lleváis? Como chicos, como hombres. Tarea pendiente, deberes. Pues bueno, trasladar esto a nuestros ámbitos, claro, al ámbito profesional y personal, y trasladar estos mensajes que no se reproducen todo lo que se deberían, y que los ámbitos de hombres también pues se corresponsabilicen en esto y no sea como una cosa de mujeres exclusivamente. ¿Y tú, compañero, qué te llevas de esta jornada de la mañana? Pues aparte de que he disfrutado mucho las ponencias, y a la ponencia añadiría la presentación y, bueno, todo ese cuento basado en la realidad que ha servido también para dar introducción a las jornadas, aparte de disfrutar muchísimo escuchándolo, y lo estaba pensando antes de que hicieras la pregunta, llevarme las ganas de intentar divulgar en determinados ambientes un poco sobre esto, aunque yo soy pesimista y lo veo muy complicado, porque a veces te dan ganas de marcharte en ciertas situaciones.
Pero sí que me gustaría añadir, me ha gustado mucho que con determinadas referencias o situaciones, también a lo largo de la vida personal de uno, que te pongan como un espejo en el que te puedes ver reflejado en algunas situaciones que tú hayas provocado. ¿Y esto te ha gustado? Porque Sí, supongo que es un ejercicio sí. súper incómodo, ¿no? Sí, Que te hagan bueno, de espejo, de decir... No es la primera vez que en mi vida Se te pone el se espejo. me haya puesto un espejo. Pero bueno, que también cuando tienes determinada edad has formado parte de determinados comportamientos, dinámicas o rutinas. Entonces que no está mal que de vez en cuando también te lo pongan para que no se te olvide, no despegarte de la realidad. Muchas gracias. No sé cómo explicar, no sabía cómo Perfecto, explicar. lo has explicado perfecto. Vale. Gracias, chicos. Bueno, yo no sé si se aprecia que al final del audio yo estaba ahí deshaciéndome, como estábamos un poco aquí todas escuchando a los compañeros hacer este análisis, la verdad que yo creo que tan valioso y que nos da un poquito como de esperanza, ¿no? Es cierto que los hombres que acudieron, pues con la parte de Rosa Cobo se fueron alucinados. No solamente por la parte de cómo ella habla sobre el movimiento feminista, sino que, pues como buenos como machos, muchos de ellos, pues escuchar a Rosa Cobo, a una mujer, hablar sobre la izquierda, como lo habla ella, con esa lucidez, ¿no? Por eso el compañero hablaba sobre la redistribución. No puede haber igualdad sin redistribución. Compañero, si nos está escuchando, nos alegramos mucho de que eso te gustase, pero sobre todo nos alegramos un montón de que os llevaseis como estas tareas pendientes, ¿no? El segundo compañero que hablaba, y quiero contarlo porque me parece importante, cuando hicimos el primer descanso, él se acercó a mí y me hizo un comentario sobre lo que yo leí en el inicio de las jornadas, que es lo que he leído hoy también para iniciar este podcast, y me dijo: Jolín, me ha gustado mucho tu cuento que has leído, ficcionado. Por eso él hacía ahora una referencia, no hablando como cuento basado en la realidad, porque yo le dije: no, de cuento nada. Es todo, no hay ficción, o sea, es todo real, ¿no? Y él, pues se estremecía un poco pensando: pero tía, ¿cómo? No puede ser, ¿cómo es posible que esto os pase, no? Como que ni siquiera leyéndoselo en la cara, de repente es como que lo llevan a: no, tiene que ser ficción, no puede ser, esto se lo están inventando, ¿no? Yo creo que fue que se llevó una reflexión muy interesante, y creo que es súper importante y valioso, y yo creo que es, nos podemos llevar también un éxito de las jornadas, el que, aunque sean dos hombres que se han llevado dos unidades de hombres. La verdad que para lo que ha quedado el feminismo, ¿eh? No, pero si 2 unidades de hombres hablan de que se sienten agradecidos porque haya un espejo que les devuelva el que muchas veces han sido partícipes de comportamientos que les resultan vergonzantes y que han legitimado prácticas que les han convertido en agresores o que han legitimado a otros agresores, pues esto ya es un éxito, ¿no? Que ellos mismos no quieran despegarse de la realidad, así que... La verdad que sí. Éxito. Éxito. Seguimos. Diagnóstico, éxito. Diagnóstico, éxito. Y seguimos porque por la tarde también seguimos después de comer. Sí, por la tarde continuamos la jornada con 2 ponencias de 2 mujeres saharauis a las que admiramos profundamente. Y que sean saharauis no fue casualidad, mucho menos en este momento histórico en el que este país continúa haciéndole el juego a otro monstruo perverso, el de la colonización y la invasión, firmando acuerdos que buscan borrar las historias de resistencia. Darles espacio a ellas fue también una forma de posicionarnos, de decir una vez más que estamos con los pueblos del mundo, con el pueblo saharaui, el de la lucha silenciosa, el de la jaima levantada en medio del desierto, el que sigue esperando, el pueblo que mejor sabe lo que duele la impunidad. Ellas vinieron a traernos la mirada interseccional que necesitamos para comprender que el mundo que habita en los cuerpos de las mujeres traspasa la frontera y que también se utiliza para arrasar con la tierra. Y para abrir esta mirada empezamos con Nasara Said, experta en Derecho Internacional. Ella vino a hablarnos de la violencia sexual como arma de guerra, de cómo la colonización de los cuerpos de las mujeres y la ocupación de los territorios forman parte de la misma lógica monstruosa. Un monstruo que se hereda, que se transmite silenciosamente de generación en generación, protegido por la impunidad internacional. Con Nasara comprendimos cómo la violencia sexual también es herramienta política y cómo las mujeres llevan siglos resistiendo dentro de este paisaje de abandono. Hola, soy Nasara. He estado en las jornadas dando una ponencia sobre violencia sexual en contextos bélicos. Y de estas jornadas
he aprendido que la violencia, desgraciadamente, contra las mujeres es multidisciplinar, independientemente del contexto del que hablemos. Como hemos visto, Benda en el contexto médico, en mi caso en el contexto de las guerras y de las ocupaciones, Rosa Cobo en el contexto histórico de la violencia sexual y de la mercantilización del cuerpo, convirtiéndose en propiedad, hasta el punto de que las mujeres terminamos siendo un capital erótico, como bien menciona Ana de Miguel en su libro Neoliberalismo Sexual, así como la compañera Patricia al hablarnos sobre la violencia sexual, cómo se observa desde el propio violador, el propio violentador. Y es que a través de todas ellas he podido viajar hacia una realidad dura, difícil y triste, que más que nunca me ha mostrado cómo las violencias nos atraviesan de forma multidisciplinar, nos atraviesan independientemente del lugar, de la profesión, del contexto. Y es que el mero hecho de ser mujeres somos potenciales víctimas de la violencia sexual. De ahí que es muy importante, como mujeres, como feministas, no solo luchar contra todas estas violencias, no solo luchar contra todas estas prácticas patriarcales que nos atraviesan, nos limitan y nos perturban la existencia como mujeres en este sistema y en esta vida, sino ser una vanguardia. Una vanguardia para que en caso de que haya crisis, como la crisis global que estamos viviendo actualmente de valores, podamos impedir que estas violencias se agraven, que estas violencias se perpetúen y que estas violencias nos afecten más de lo que ya nos afecta. Debemos mantenernos en la vanguardia para que las generaciones venideras no olviden nunca lo que es ser mujer en un sistema patriarcal. No olviden nunca la importancia de luchar por nuestros derechos. No olviden nunca la importancia de ser vanguardia para precisamente no olvidar quiénes somos, qué derechos tenemos y qué exigencias debemos vindicar en este mundo polarizado que vivimos. Qué grande, Násara. Es que está en un audio de WhatsApp. Evidentemente, para ponérselo todos los días. Bueno, la verdad es que Násara nos encantó y nos estremeció un poco a partes iguales, porque bueno, trajo, aparte de hablar a nivel de marco teórico sobre cómo está la situación de la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos bélicos y en los contextos de ocupación, pues bueno, al final a ella toda esta historia le atraviesa el cuerpo también como mujer saharaui, y la verdad es que tuvo una valentía que yo le agradezco mucho, que es traer el testimonio de Minette Haidar, que es una de las presas políticas saharauis que más ha resistido también con el cuerpo y que más violencia ha sufrido como saharaui y como mujer por el ejército de ocupación marroquí. Y bueno, pues ella se emocionó también profundamente hablando de esto, y yo creo que, bueno, pues que fue un acto valiente, ¿no? Yo repasando algunos datos que quería como subrayar para que quede también en el podcast sobre cómo está la situación de la violencia sexual contra las mujeres en conflictos. Según el último informe de las Naciones Unidas, en los últimos 2 años han aumentado un 87%. En Haití, en el Congo, en la ocupada Palestina, en el Sáhara, ¿no? Según el documento, el planeta cuenta hoy con el mayor número de conflictos activos desde 1946, ¿no? Wow. Y la violencia que sufren las mujeres en estos contextos en los que los cuerpos de las mujeres se convierten en un territorio también de conquista, como explicó Násara, y también una forma de humillar al enemigo, ¿no? Como de violar a tus mujeres para debilitar al enemigo, no solamente es la violencia sexual, sino también la violencia reproductiva, ¿no? Mujeres pues como las que se están reportando ahora en Gaza, que están no teniendo acceso al sistema de salud para poder parir en condiciones salubres, ni agua, ni atención posparto, etcétera. Me llamaba mucho la atención en este informe de Naciones Unidas que, a pesar de que las mujeres son las grandes violentadas en los conflictos bélicos,
por más que los hombres digan de esto de ya me gustaría a vosotras las mujeres que vayáis a la guerra porque sí que ibais a saber, no sé qué, ¿no? Las mujeres en las guerras son las grandes violentadas y sin embargo las mujeres están excluidas de las negociaciones por la paz. Los hombres hacen la guerra y también diseñan la paz, ¿no? Mientras caen las bombas, las mujeres siguen siendo excluidas de las negociaciones destinadas a acabar con esto. 9 de cada 10 procesos de negociación excluyen totalmente a las mujeres. En promedio, ellas representan solo el 7% de las negociadoras, el 14% de las mediadoras y el 20% de los firmantes de paz. De los 36 acuerdos firmados en 2024, solo 11 incluyen alguna mención a las mujeres o a cuestiones que tengan que ver con las mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo que pasa esto, la militarización, por supuesto, se acelera, ¿no? El gasto militar no para de aumentar. En el año pasado, solo el año pasado, un 9,4%, que es la cifra más alta desde el fin de la Guerra Fría, o sea que da bastante miedo. Sarah Hendricks, que es de ONU Mujeres, advirtió el año pasado que casi la mitad de las organizaciones de mujeres en contextos de crisis podrían cerrar en los próximos meses por falta de financiación, ¿no? Y a mí me gustaría también señalar que en el contexto de la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos bélicos, hubo este año y hace 2 años 2 sentencias que marcaron un antes y un después en todo el marco que tiene que ver con condenar la violencia sexual, que es en Guatemala. El pasado mes de marzo se condenó a 40 años de cárcel a 3 paramilitares por abusar sexualmente de mujeres mayas durante la guerra civil. Pues es una sentencia que demostró que la violencia sexual estaba infringida en el conflicto armado y tenía como objetivo romper la resistencia cultural maya, ¿no? Para ampliar un poco esto, solo quiero recomendaros un libro brillante que es La guerra contra las mujeres, de Rita Segato, que habla perfectamente sobre esto de lo que estuvo hablando Násara y que pues es una absoluta maravilla. Y ya para cerrar las jornadas, escuchamos a Benda Obab, médica intensivista, que cree que el feminismo, para ser realmente transformador, debe confrontar no solo al patriarcado, sino también al colonialismo, al racismo y a todas las estructuras que niegan a los pueblos su soberanía y a las mujeres su voz. En su ponencia Mujeres y Salud, una violencia normalizada, nos mostró cómo el monstruo opera dentro y fuera del sistema sanitario, cómo se disfraza de protocolo, de rutina, de autoridad. Benda nos recordó que el monstruo que nos atraviesa como mujeres también es global, que cambia de forma según el territorio, pero que hiere igual. Bueno, pues Hola, eso, como no teníamos suficiente, pues Yo soy Benda y estuve en las jornadas para erradicar la... Hola compañeras, ¿cómo estáis? Yo soy Benda y estuve en las jornadas para erradicar la violencia contra las mujeres, llamadas La Fábrica de la Impunidad, que organizaron las compañeras de Siempre Vivas. Estuve dando una ponencia sobre la violencia que recibimos las mujeres dentro y fuera del sistema sanitario, tanto como pacientes, como trabajadoras, y los efectos que ello tiene sobre nuestros cuerpos y nuestra salud. Y lo que concluyo y aprendo en realidad y deduzco, y sobre todo vi la importancia que tiene que las mujeres creemos este tipo de espacios en el que compartamos nuestras percepciones desde una mirada feminista, ¿no? Que compartamos lo que cada una desde su visión profesional con crítica feminista puede deducir, puede analizar, puede ver más allá de lo normalizado, ¿no? La importancia de darle esas herramientas secundarias a esa visión a otras mujeres, ¿no? Para que lo vean claro, para que puedan actuar frente a todo ello, para que puedan prevenir, ¿no? Desgraciadamente, el rol en la erradicación está todo puesto en nosotras. Desde la otra parte que ejerce la violencia hay poca voluntad y poca crítica. Entonces, bueno, lo más importante para mí es eso, crear estos espacios donde compartamos, donde nos contemos, donde nos miremos las unas a las otras y compartamos las experiencias tan importantes para entender que no eres tú, que no estás sola, que no estás loca, que no es cosa tuya, sino que es algo sistémico y que lo personal es político. Bueno, y como no teníamos bastante, parece ser, pues terminamos las jornadas con esta reflexión sobre la violencia contra las mujeres invisibilizada dentro del sistema sanitario que nos trajo Benda, en la que, bueno, pues una vez más comprobamos cómo sigue existiendo una visión
absolutamente androcéntrica sobre la medicina, en la que bueno, pues, las enfermedades que tienen que ver con las mujeres siguen sin estudiarse en profundidad, en un sistema en el que las violencias que atraviesan las mujeres y que les hace llegar al sistema sanitario siguen sin ser tratadas como deberían ser, ¿no? No hay bueno, pues los suficientes protocolos, ni el sistema está preparado, ni los profesionales están lo suficientemente formados como para poder atender a las mujeres víctimas de violencia sexual, de violencia machista. Venda nos habló también bueno, pues sobre los datos escalofriantes de las ablaciones que se siguen cometiendo contra niñas en todo el mundo, y a mí me llamó mucho la atención también bueno, pues los datos que arrojó sobre los índices de mortalidad materna, sobre todo en el continente africano, que esto nos dio también pues para darle un poco más de marco y de perspectiva, ¿no? De que bueno, pues ella utilizaba una frase que a mí me gustó mucho, que es como que el termómetro de cómo funciona un sistema sanitario se mide en función de cómo tratan a las madres, ¿no? Cómo puede ser posible que haya mujeres en el mundo que todavía siguen muriendo desangradas en un parto, ¿no? Algo que podría ser perfectamente evitable, y cómo pues esto no para de crecer, ¿no? Y también pues ya no solamente desde fuera del sistema sanitario, sino desde dentro, ¿no? Daba un dato de un estudio en el que se reflejaba que el 78% de las víctimas de agresiones dentro del sistema sanitario, como profesionales del sistema sanitario, son las mujeres, ¿no? Que son agredidas también cuando ellas mismas están pasando consulta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir. Así nos dejó. Pues nada, a ver si sacamos un poquito de humor con lo que se viene. Bueno, pues Alba y yo os hemos traído esta sección que echábamos todas mucho de menos, así que vamos con ello. Aquí la opinión de si ya sabes cómo son los tíos, que van a lo que van, no puedes esperar que si no te proteges no pase nada. Bueno, pues esta opinión la hemos elegido porque se escucha mucho y creemos que hay varias cosas que desmontar aquí. Lo primero de todo es que cada vez que denunciamos las agresiones machistas nos encontramos con oleadas de comentarios, masculinos por supuesto, de not all men, es decir, que no todos los hombres son agresores sexuales, que no todos los hombres tienen la culpa de lo que, abro comillas, hacen unos pocos, cierro comillas. Ya sabemos que todas preferimos al oso en el bosque. Sin embargo, cuando se trata de culpabilizar a las víctimas que sufren agresiones sexuales, ahí de repente es que todos los hombres son un peligro y es culpa nuestra por no ponernos constantemente a salvo. Sí, ya sabemos cómo son. Así, Paco, explícanos cómo son esos not all men but all men are. Aún así, ya sabemos todas que si algo hacemos las mujeres es tratar de ponernos constantemente a salvo, porque somos educadas en protegernos. Hace nada, Barbija Puta en su podcast hablaba precisamente de cómo, desde el inicio del caso de las niñas de Alcácer, todos los discursos se dedicaron a girar en torno a la necesidad de protegernos para que no nos pase nada, como si el problema fuera ese, que no nos protegemos lo suficiente, y no la impunidad con la que los hombres nos acosan, agreden y asesinan. Pero bueno, lo que realmente me ha traído a esta opinión fue un ejemplo muy esclarecedor que explicó Patri Santisteban en su ponencia. Patricia explicaba cómo el imaginario de una violación es ese en el que el agresor es un tipo agresivo, con algún tipo de psicopatía, que ejerce su agresión desde el anonimato y de manera violenta, y al que la víctima se resiste de una manera firme y salvaje. La realidad es bien distinta, y es que, como ya sabemos, la mayoría de los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima y suelen contar con su confianza. Tal y como explicaba ella, una violación se parece más a una estafa que a un robo con violencia. Me explico. Si a una persona nos roban a punta de pistola y nos hacen sacar 3.000 euros del cajero, cuando lo contemos y vayamos a denunciarlo, la gente se apiadará de nosotras, entenderá que hayamos pasado un montón de miedo y no se cuestionará ni nuestro relato ni por qué no nos defendimos lo suficiente. Este sería el símil de lo que acabo de contar, que es lo que la gente imagina cuando se habla de una violación. Sin embargo, si tu tío, que es muy bueno con las criptomonedas, te dice que está emprendiendo un negocio y que se está forrando y te come la oreja para que te animes a invertir con él, y tú, que confías en él, metes unos cuantos cientos de euros y al tiempo te dice que va todo viento en popa, que si quieres meter algo más porque está genial, y al final le confías 3.000 euros porque te asegura que las ganancias van a valer la pena, pero pasa el tiempo y de repente ya no tienes noticias de él, y le mandas WhatsApp y deja de responderte. Y tú te mosqueas un poquito, te animas a contárselo a tu madre y ella te dice, pero mujer, ¿cómo vas a desconfiar si es tu tío? Que además siempre te ha querido mucho y eres su sobrina favorita. Y entonces, bueno, esperas un poco, pero al seguir sin tener noticias y que no te coja el teléfono, se lo cuentas a alguien más de tu familia. Y entonces las respuestas son que cómo has podido fiarte de dejarle tanto dinero, que no puede ser que seas tan cabeza loca y que siempre has sido demasiado confiada.
Es entonces cuando nos encontramos ante una estafa, y es entonces cuando es cuestionado el relato de la víctima y es señalada a ella por incauta, y esta estafa es la que se parece más al símil de lo que es una violación en la realidad. Y es que sabemos que el porcentaje mayoritario de agresiones sexuales que sufrimos las mujeres es a manos de hombres que son parte de nuestro entorno, que cuentan con nuestra confianza y con la de su alrededor, que muchas veces no hay una defensa firme y violenta por nuestra parte, porque ni siquiera tenemos claro lo que está pasando, porque no nos atrevemos a nombrarlo o a desconfiar de esa persona, porque los límites son difusos cuando estás dentro de la situación. Y es así como cobra sentido este maravilloso símil expuesto por Patricia, en el que una violación se parece más a una estafa que a un robo con violencia. No podemos pedir a las víctimas que se protejan constantemente, porque los peligros para las mujeres van más allá de nuestra capacidad para protegernos, porque no podemos vivir en un mundo eternamente hostil en el que tenemos que desconfiar de nuestros hermanos, padres, parejas, amigos, primos y tíos. Porque la solución para erradicar la violencia sexual no va por proteger más a las mujeres, sino por educar a los hombres en la igualdad real, para que no se sientan con la capacidad de poder violarnos, violentarnos y hasta matarnos, y para que, aunque no lo hagan directamente, tampoco sean cómplices de los que sí. Y es que la impunidad termina cuando acabamos con el silencio y eliminamos el señalamiento de las víctimas para dirigirlo a los agresores. ¡Guau! ¡Ole! Aquí la segunda opinión de mierda, que también hemos escuchado todas en algún momento, la típica: lo que no se puede es calentar a un tío y luego echarte para atrás, joder, que somos humanos. En primer lugar, Paco, precisamente porque somos humanos, tenemos la capacidad de gestionar nuestros impulsos, emociones y deseos. Sin embargo, la lógica patriarcal concibe la sexualidad masculina no solo como prioritaria, sino también como un torrente implacable. Una vez que se pone en marcha, es incontrolable. Y al mismo tiempo considera la sexualidad femenina negociable y subordinada a satisfacer ese deseo masculino implacable. Tal y como explicaba Rosa y como nos han explicado Andrea y Claudia, el consentimiento es revocable y puede variar en el tiempo en el que se está produciendo. Un sí inicial no es un sí irreversible, porque si no existe la posibilidad de retractarnos, no existe un consentimiento verdaderamente libre. El deseo debe ser en todo momento bilateral y puede cambiar durante una interacción, porque también como humanos que somos podemos cambiar de opinión. Por eso deseo y consentimiento deben ser un continuo en cualquier encuentro sexual. No se trata de un punto de inicio y no retorno, sino que el consentimiento debe ser confirmado y reafirmado permanentemente durante toda la interacción, porque el deseo puede cambiar o desaparecer en cualquier momento, y cuando el deseo desaparece, desaparece el consentimiento. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y vamos con la última, que esta vamos a agradecerle a Násara. La frase es: hay tantos feminismos como mujeres, que seguro que suena, y reducirlos a uno solo es clasista, racista y es eurocentrista. Bueno, pues para responder a esta opinión, como os decía, vamos a citar a la ilustrativa explicación que dio Násara, quien expuso que el feminismo es uno. No existen el feminismo islámico y el cristiano y el judío, ya que la interseccionalidad no es una corriente más del feminismo, ni es un feminismo distinto. Y es que si tomáramos la interseccionalidad como una corriente distinta, lo que sucede es que vaciamos de contenido el feminismo, y esto supone tener que elegir entre feminismo o interseccionalidad, como si se trataran de dos corrientes opuestas, alejándonos del punto en común y desvirtuando completamente la lucha del feminismo, que tiene el claro objetivo de lograr la igualdad y libertad de todas las mujeres. La solución no es abogar por un feminismo interseccional como algo alternativo al feminismo, sino que la interseccionalidad debe utilizarse como una herramienta transversal con la que analizar toda la agenda política del feminismo. Y esto debemos hacerlo además apoyándonos siempre en mujeres de distintos contextos culturales que son capaces de detectar ese clasismo, racismo y eurocentrismo que muchas veces tenemos las europeas totalmente interiorizado, para poder adecuar la lucha a los distintos contextos, no ignorándolos, sino teniéndolos en cuenta. Por tanto, el resumen es que hay que tener claro que el feminismo interseccional no es una corriente distinta del feminismo, sino una herramienta necesaria y obligatoria para analizar el feminismo y asegurarnos de que estamos cumpliendo con la agenda para todas las mujeres, pero sin olvidar que no en todos los contextos vamos por la misma página y no pensar que nuestra página es la universal. Tal como Násara señaló, en España estamos debatiendo sobre el consentimiento sexual, mientras que en muchos otros lugares del mundo la violencia sexual contra las mujeres sigue siendo utilizada como arma de guerra en conflictos armados. Bueno, vamos a terminar este programa escuchando la maravillosa canción que pudimos escuchar en la manifestación de este pasado 25 en las calles, con las voces de Lola y el coro Wow Music, y que no necesita presentación.
Y ahora sí, después de escuchar esta crudísima canción de la increíble cantante argentina Karen Méndez, si algún día me toca a mí, nos despedimos de este pedazo de programón de nuestro segundo episodio de La Aquelarre al Carreño, encantadas y emocionadas de haber podido repasar con vosotras estas jornadas y acercaroslas a aquellas que no pudisteis estar. Porque ya sabemos que, como el feminismo en sí, acercarnos a la cruda realidad de la violencia sexual nos mueve nuestros demonios, nos acerca a una realidad terrorífica y profundamente dolorosa. Pero sabemos también que el arma para luchar contra ella, contra ese monstruo sobre el que escribió Eli, es romper el silencio. Es nombrarlo para dejarlo sin palabras, para acabar con la complicidad del silencio, para señalarlo y señalar a los culpables y ejecutores. Y aunque resulte doloroso, es también muy esclarecedor y nos llena de argumentos escuchar a teóricas y practicantes del feminismo que arrojan luz y nombran lo que nunca antes se nombró. Y también es bastante sanador hacerlo entre amigas. Esperamos que hayáis disfrutado casi tanto como nosotras de este ratito de aquelarre al calor del fueguito que juntas prendemos y, más importante aún, mantenemos con vida mes a mes gracias a vosotras que nos escucháis y acompañáis. Esperamos también que este pasado martes 25 de noviembre las calles de vuestras ciudades se hayan llenado de ese fuego, que es la leña de la rabia que llevamos dentro ante tanta violencia e injusticia, que arde gracias a la chispa de la sororidad, que nos mantiene unidas ante un patriarcado que nos quiere enfrentadas, calladas y sumisas. Esperamos que se os hayan llenado los pulmones de gritar de tanta rabia, que hayáis marchado junto a vuestras amigas, hermanas y vecinas, porque juntas seguimos construyendo el mundo en el que queremos vivir. Ese que no nos calla, que no nos violenta y, sobre todo, que no nos obliga a hacer como si nada. Dicho esto, os recordamos que nos estáis escuchando y seguiremos sonando el último sábado de cada mes a las 12 en Onda Cabanillas, la 107.0 de la FM, y que podéis escucharnos en la plataforma iVoox, en nuestro canal Aquelarre al Carreño y en el de Onda Cabanillas cuando queráis. Podéis seguirnos y estamos en contacto a través de nuestro Instagram radfem_guada o mandándonos un mail a radfemguada@gmail.com, porque sabéis que nos encanta leeros y escucharos. Y os dejamos con este temazo de Aziza Brahim, llamado Las Huellas, que esperamos que disfrutéis un montón. Y con esto ya sí que nos despedimos hasta el próximo mes. Nos escuchamos en diciembre para cerrar juntitas el año, amigas. Hasta pronto.